Hola, hola, buenos días. Soy el abogado Juan Aldana Quiroga y esto es Abogados en Línea. El día de hoy, sábado 3 de septiembre de 2022, por la página del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, Abogados en Línea con ustedes y en esta vez con un directo invitado. Estaremos el día de hoy con el doctor Ángel Daniel Ortiz Ayosa. Él es un conocido abogado litigante con quien hablaremos el tema la inhabilitación profesional de jueces y fiscales como causal de nulidad. Doctor Ángel Daniel Ortiz Ayosa, bienvenido usted a Abogados en Línea. ¿Cómo está, don Juan Aldana? Muchas gracias por la invitación que se me ha cursado en este momento para poder estar conversando sobre este interesante tema que se va a plantear. Estoy muy bien, muy agradecido con ustedes y pues empecemos. Gracias a usted, mi estimado colega. En efecto, en los últimos días, probablemente sin proponérselo usted, ha estado muy mediático, no solamente en las redes sociales, lo he visto inclusive en algunos canales de televisión, a propósito de lo que podríamos llamar un intercambio de ideas entre su persona como abogado defensor y un magistrado, el mismo que en plena audiencia, un poco distrayendo de lo que era el fondo de la audiencia, por una formalidad que se prestó en ese momento para una discusión, él exigía que usted esté presente en esa audiencia virtual usando un saco. Como corresponde, usted hizo sus descargos de manera alturada y eso es algo que los colegas y la ciudadanía ha recalcado, ¿no? Lo imperturbable que fue usted en todo momento y sobre todo muy respetuoso de las normativas. Existen para ello, entre otras, por ejemplo, la ley de la carrera judicial. En el artículo 35, 17, 18 y 13 habla precisamente de ello y seguramente eso vamos a hablar más adelante. Doctor Ángel Daniel Ortiz Ayosa, usted como un conocido abogado litigante, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted, la visión que tiene usted de ese momento, que en esa vez le tocó a usted, pero le podría tocar a cualquiera de los abogados que en este momento lo están escuchando? Bueno, en principio, yo creo que el juez, con el debido respeto que se merece, hizo una llamada de atención innecesaria, que no tenía ningún fundamento, ningún sustento legal para con mi persona, ¿no? Más que eso, lo que me motivó a mi persona el usar la base constitucional para poder defenderme era la forma en cómo me lo dijo. Como ya lo he dicho también en otro medio, yo sentí que esa forma en cómo me lo señaló el magistrado era una forma coactiva, como que quería imponer esa regla. Si lo hubiese dicho de distinta manera, por ejemplo, abogado, doctor, por favor, le solicito que se pueda poner su saco en caso de que no se logre en esta audiencia para las próximas sesiones venir con él. Y yo no tenía ningún problema y le iba a decir, sí, señor magistrado, está bien. Pero esa manera como me lo transmitió el mensaje, pues, me hizo a mí como sentirme aprisionado, coaccionado, obligado a hacer algo que en realidad yo no estaba, pues según la norma constitucional o las normas de menor rango, pues yo no estaba obligado a hacer, ¿no? Y creo que fue algo innecesario. Innecesario desde el punto de vista del requerimiento, pero desde el punto de vista de mi autodefensa, pues creo que no fue innecesario. Por ahí he visto también algunos comentarios de abogados que decían, pero ¿por qué no le dijiste solamente discúlpeme, señor juez, y listo, y no le decías nada más? Pero es que no se trata de ello, ¿no? Si somos abogados, vamos a tener la postura de defensores en todo momento, sea de nuestro patrocinado o sea de nuestros propios derechos, ¿no? Entonces, si estoy en esa situación, obligado a hacer algo que la ley no me manda, pues entonces, ¿por qué no debería expresar lo que establece la norma jurídica? Es cierto, me disculpé con el señor juez. Es más, el señor juez me pedía dispensas, cuando las dispensas únicamente se solicitan cuando la norma te obliga y te da la facultad de poder excusarte. Pero si la norma no te obliga, no cabían dispensas. Más aún así, me disculpé.
no una, sino 2 veces, pero le dejé en claro que lo voy a hacer, pero la norma jurídica no me obliga a hacerlo. Y desde mi punto de vista, pues como te digo, como le digo, doctora Aldana, pues fue algo innecesario. No inicié yo ese debate, lo inició desde mi punto de vista el señor magistrado. Claro que sí, mi estimado colega. Hemos tenido la oportunidad de ver el video más de una vez y en verdad, como le decía al inicio de esta conversación, resulta admirable la forma en cómo usted defendió su posición. Usted lo ha señalado, efectivamente, somos profesionales en el derecho y en situaciones como esta usted está haciendo una defensa. Hay un patrocinado que está al costado suyo, que ha confiado en su persona para que le defienda los derechos de él y de modo alguno usted permitiría o ningún abogado debería de permitir que delante de alguien que usted está defendiendo permita que los derechos del patrocinante, del abogado, sean conculcados. Y en efecto, pude apreciar, por ejemplo, que el magistrado, muy respetuosamente lo señalo, habló de algunas fuentes del derecho, porque usted le dijo cuál es la norma que me señala que yo debo estar específicamente con saco. Hay una resolución administrativa 173-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que no habla específicamente saco, corbata, etcétera. Habla de vestir con un atuendo formal y semiformal. De ahí que el tema de la costumbre, el tema del derecho consuetudinario que quiso invocar el magistrado y que usted le señaló muy bien que la costumbre no se puede imponer en un proceso judicial, más aún del tipo del que estaba viendo, que entiende era un proceso penal, ¿no? Y derivó en que finalmente aquellos que hemos visto el video más de una vez, advirtamos y nos identificamos con la postura suya. Es usted un abogado muy joven, sin embargo, la juventud no puede ser pretexto para que alguien que tiene más edad trate de imponer un ser o un parecer, ¿no? En ese Claro, extremo. y también ahí hay un error, don Aldana. ¿Por qué? Porque la Constitución, el artículo 139, dice que cuando exista un vacío de ley, el juez debe aplicar los principios generales del derecho y preferiblemente los que se aplican dentro del territorio donde se está administrando justicia, en este caso el Perú, ¿no? Pero el juez dijo, no, como no hay ley, entonces aplico la costumbre. Eso fue un error. Y por otro lado, cuando la norma hace referencia a la costumbre, hace referencia, como usted ha dicho, al derecho consuetudinario, el derecho de los pueblos, no a la costumbre jurídica en audiencias, porque en todo caso yo pude haber dicho, señor magistrado, si hablamos de costumbre, en Piura, los señores magistrados acostumbran no usar corbata, no usar saco, no encender sus cámaras, y no solamente ellos, sino también los señores fiscales y otros abogados que se presentan en audiencia. Pero como no se podía citar ese tipo de costumbre para poder aplicarse o imponerse, pues no lo hice mención en ese momento. Y como le digo, lo primero que debió aplicar ya según su concepción era qué principio se podría aplicar, qué principio general del derecho se podría aplicar en ese momento, porque así lo dice la norma, ¿no? Si no hay una norma que lo regula, pues aplícame un principio general del derecho que se aplica en el Perú. La costumbre, que es el derecho consuetudinario de los pueblos, lo aplicas ¿qué? En segundo orden, en caso de que no encuentres un principio general del derecho. Y respecto, como usted decía, ¿no?, a la resolución administrativa del Poder Judicial, la 173-2020, sí, específicamente dice que los abogados tienen que ir con su medallita, ir vestidos formal o semiformalmente. Así lo señala. Entonces, si un abogado está debidamente vestido, con su corbata, su medalla, en ese caso yo estaba con un chaleco, ¿por qué le voy a plantear ese tipo de cuestionamientos? ¿Verdad? Eso da mucho que pensar, da mucho que pensar. Más aún cuando inclusive la ley orgánica para ellos, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial o otras resoluciones administrativas, cuando ellos van a elaborar ya, esto es fuera de audiencia, obviamente, van a elaborar inclusive, no se les impone que vayan
con saco o corbata, ¿no? Como te digo, esto ya es fuera de audiencia. Recuerdo que en el 2020 había una resolución administrativa, la 22-2020, que señalaba que los magistrados y los trabajadores administrativos del Poder Judicial podían acudir inclusive con camisa blanca y pantalón jean. Posteriormente salió la resolución administrativa, la 2022 o 20-2022, que señalaba que ahora, no decía expresamente con camisa y pantalón jean, sino que decía, pueden venir con vestimenta semiformal. Y la 173-2020, ya refiriéndose a precisamente las audiencias, tampoco lo obligaba. No hay ninguna base legal para que a un abogado se le obligue a realizar este tipo de exigencias, ¿no? Este tipo de formalidades. Como decían muchos en los comentarios, que estoy muy agradecido, en verdad, con todas las personas que han mostrado su apoyo para con mi persona, inclusive los miembros de la JUDECAT se han pronunciado, ¿no? Si se tratara entonces de costumbre, tendríamos que venir con toga, cosa que no pasa en el Perú, en Estados Unidos, sí, pero aquí no tendríamos que venir con las pelucas, ¿verdad? Porque es costumbre y eso se viene arrastrando de años tras años y tras años. Claro que sí, mi estimado colega, efectivamente he advertido en los videos que he estado viendo, que han sido en más de uno, que la solidaridad no solamente de los abogados, sino también de la ciudadanía. En verdad, un magistrado, y esto creo que no solamente va para los magistrados, sino para todas las personas, cuanto más experiencia te dé el conocimiento y los años, creo que tendría que haber un poco más de humildad, que parece que a veces en algunos casos advertimos pues que a los abogados no nos dan el trato que quisiéramos, particularmente cuando estamos en una audiencia. A veces nos cortan de manera vertical y unilateral cuando estamos haciendo algún alegato. Y efectivamente eso lo señala la misma ley de la carrera judicial. El artículo 35.13 dice recibir de toda autoridad el trato correspondiente a su investidura, se refiere a los señores magistrados. Bajo responsabilidad refiere que el mismo tiene que ser recíproco. Es decir, así como yo exijo, así yo también tengo que ser con los abogados y más aún con los litigantes. Imagínate si al abogado lo están tratando así, ¿cómo será al litigante que de pronto no tiene la posibilidad de contratar un abogado, ¿no? Y a veces recibe tratos que no corresponden a su investidura. En verdad, mi estimado colega, estábamos hablando de las costumbres, ¿no? La sabiduría popular decía, por ahí viene por lana y sale trasquilado. Y esto de pronto resulta aplicable a este tema porque más adelante vimos pues que de una manera muy pegada a la norma, digamos, y eso es lo que origina precisamente el tema de debate el día de hoy, el tema de comentario más que debate, respecto a la inhabilitación profesional de jueces y fiscales como causal y nulidad. Es decir, que usted, como muchos abogados, porque yo también lo he visto en una sala, inclusive con un magistrado piurano, en el cual usted hace referencia, por ejemplo, solicita la nulidad de todo lo actuado en el sentido de que uno de los integrantes de esa sala penal, un juez superior, antes llamado vocal, no estaba habilitado en su colegio de abogados. Y respecto de ello, usted pidió una nulidad de hecho, y de hecho que advertí que le dieron. ¿Cuál es el comentario que le trae precisamente esta situación en el sentido de que algunos, así como hay muchos abogados, también habrán muchos o algunos jueces y fiscales que no están habilitados y pese a ello siguen ejerciendo como tales? ¿Cuál es su comentario al respecto? En principio, don Aldana, es que lo que se planteó no es que salió de nuestro capricho, no es que salió de nuestra voluntad de querer hacerlo así, ¿no? Esto se desprende, pues, de la propia norma jurídica. La norma jurídica, si nosotros nos vamos a la ley de la carrera judicial, el artículo 4.3 de la ley de carrera judicial señala que los jueces, los magistrados, para poder ingresar y para poder permanecer dentro de la carrera judicial, ¿qué tienen que hacer? Pues, entre otros requisitos,
estar en condición de hábiles, ¿para qué? Para el ejercicio de la carrera profesional, ¿verdad? Y como este era un juez de Piura, entonces esta norma nos deriva a una norma administrativa, que es el estatuto del colegio de abogados respectivo donde se encontraba colegiado. Y si nosotros nos vamos al artículo 9 del estatuto del colegio de abogados de Piura, el artículo 9 señala que los abogados, para poder ejercer la profesión en el distrito judicial de Piura, en el distrito judicial de Piura, tienen que encontrarse habilitados, ya sea para que le ejerzan en ámbitos públicos, sea para que le ejerzan en ámbitos privados, tienen que encontrarse en estado hábiles. Y eso incluye, dice ese artículo, el pago de sus cuotas mensuales. Y efectivamente, el señor magistrado en ese tiempo, que por cierto resultó ser un magistrado muy honorable porque él mismo emitió un voto en contra suyo. Más adelante lo voy a comentar. Pues no había cumplido con esto, con el pago de sus cuotas, se había atrasado. Y al momento que le tocó resolver, pues, porque era un colegiado y con el Código de Procedimientos Penales, eran 3 vocales en ese momento, y al momento de someter el voto señalaron que hubo un voto discordante, sí, pero 2 de ellos, uno de ellos el presidente y otro el que estaba inhábil, porque para esa fecha ya se había habilitado. En ese momento el que estuvo inhábil, muy respetuosamente y muy honorablemente, votó a favor de la moción. ¿Por qué? ¿Qué señaló este colegio, este órgano? Señaló que el magistrado o el tribunal tiene que darle a la sociedad esa imagen de justicia y tienen que darle a la sociedad esa imagen de que ellos, así como aplican la norma, también tienen que cumplir con la norma. Y como están obligados a cumplir la norma y para poder evitar próximamente unas posibles nulidades, entonces, pues se van a aceptar la nulidad que se ha planteado antes. Es mejor aceptar la nulidad antes que después, una vez que ya avanzó todo. Y así lo establecieron mediante una resolución y entonces declararon la nulidad. Hay muchas personas que dicen, pero no tiene que ver nada la inhabilitación por el pago de cuotas. Pero es que no se trata de lo que digamos nosotros, se trata de lo que dice la propia norma de manera expresa. Lo mismo sucede con el Colegio de Abogados de Lima, con la diferencia de que su sistema no dice inhábil, su sistema dice inactivo. Y según la Real Academia Española, pues inactivo significa que no puedes activar, no te encuentras en ese tipo de condiciones. Pero cuando nosotros nos vamos a su estatuto, también recoge esta figura de manera muy similar, que el abogado, para que pueda gozar de los derechos, y dentro de esos derechos está el patrocinio o el desarrollar actividades en entidades públicas, pues tiene que encontrarse en condición activa. Y si no paga sus cuotas, dice el Colegio de Abogados de Lima, pues su condición va a ser inactiva. Y como consecuencia, haciéndose una interpretación a contrario sensu, pues no podría gozar de esos derechos, y uno de esos derechos que vienen de ese deber de haber cumplido con el pago de las cuotas, pues no podría ser ejercitado, sea por cualquier abogado, sea uno que ejerza como abogado litigante independiente, como dice la ley orgánica del Poder Judicial, abogado patrocinador, o como un abogado en la condición de magistrado, y como lo exige la ley de la carrera judicial, o como abogado de la parte del Ministerio Público. Pero ¿dónde viene el punto de la nulidad? Si nosotros nos vamos al artículo 150 del Código Procesal Penal, este artículo 150 recoge la figura de la nulidad absoluta. Y dentro de esos presupuestos de la nulidad absoluta, señala, mira, te leo así literalmente: no será necesaria
la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio. Los defectos concernientes a, y dice, al nombramiento, capacidad, constitución de los jueces o salas. Y dentro del término de capacidad, pues, no solamente se refiere a la competencia del juez, sino propiamente a su capacidad, y esa capacidad tiene que ser exigida por la ley. Y si la ley te dice que para que tú tengas capacidad de poder mantenerte en el cargo, tienes que estar hábil y no cumples con ese requisito, se está incumpliendo o afectando, o mejor dicho, se está configurando lo que está recogido en el artículo 150 del Código Procesal Penal, y eso sería una causal de nulidad. Y eso mi colega en el proceso que está ahora desarrollándose, el proceso de juicio oral, lo planteó. Y yo lo defendí también. ¿Por qué? Porque resultó lógico. En un momento, sí, también lo planteé aquí en Piura, fue amparado, y en esta oportunidad, pues en el proceso que tenemos en Lima, fue mi colega quien lo planteó y yo le amparé. ¿Por qué? Porque resulta lógico de la norma jurídica, de la norma procesal. Y ojo, algunas personas decían, no, pero tú lo que haces con esto es hacer que dos personas corruptas ganen tiempo, se nulifique el proceso en favor de ellos. Y no era así, mira, ¿por qué? Porque este proceso que se viene siguiendo en contra de nuestros patrocinados ya se ha conocido en un primer momento. Y el juez que los declaró absueltos por insuficiencia probatoria. Pero se equivocó al realizar la sentencia, el fiscal apeló y en segunda instancia dijeron, ¿sabes qué? Te faltó hacer la motivación conjunta. Has hecho la motivación individual, pero no la conjunta. Entonces, vamos a nulificar el proceso y de nuevo repitas el juicio. Pero fue por un error del magistrado. ¿Por qué? Porque no hizo esa valoración conjunta. Sin embargo, nuestros patrocinados ya fueron declarados absueltos en un primer momento en un juicio oral, cuyas audiencias pues fueron como más de 20 audiencias, no te miento, fueron más de 20 audiencias en las que se desarrollaron y fueron declarados absueltos. Entonces, si ellos ya tienen, sí, está bien, fue declarado nulo, ¿no? Pero en un primer momento ya fueron declarados absueltos. Entonces, como que ya tenemos esa idea, no solamente nosotros sus abogados, sino todos, de que posiblemente van a ser declarados absueltos nuevamente. Entonces, ¿por qué no voy a utilizar todas las armas que tenemos a nuestra disposición para luchar porque se lleve o se desarrolle un proceso adecuado? ¿Verdad? Y sobre este causal del artículo 150, don Juan, estábamos fundamentando pues la nulidad de todo el juicio. Y entre otros actos que vamos a plantear, ¿no? Porque uno de los requisitos que debe cumplir el juez es que éste sea un juez imparcial. Y como que este juez da la apariencia de no ser imparcial. Da la apariencia como que tiene algún tipo de favoritismo para con el Ministerio Público, a favor del Ministerio Público. ¿Por qué? Me llama la atención, por no llevar un saco, pero el Ministerio Público se presenta con un número, un registro de colegiatura que no le corresponde, y aparte también se encuentra inactivo para ejercer la profesión. Pero dice, bueno, respecto al primero es un error material, respecto al segundo no tiene relevancia para el proceso. Infundado. Y resolvió así. Pero abrió todo un debate por el tema del saco. ¿Eso qué nos hace ver? Recordemos que ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han señalado que la imparcialidad también está compuesta por el qué dirán, por esa opinión de la sociedad. Y si para la sociedad un juez no le da esa seguridad y por ende el órgano jurisdiccional y todo el Poder Judicial no le da esa seguridad de que el juicio o el proceso se va a desarrollar de manera imparcial, pues, si tiene esa duda la sociedad,
Entonces ese juez está quebrantando la imparcialidad. Y así lo han establecido, así lo han establecido. Mi estimado amigo, precisamente en atención a estos dos temas, ¿no? Ese intercambio de ideas que decíamos al inicio, que tienes con el señor magistrado, que se concatenó ahora al encontrar pues que todos estos magistrados, particularmente el fiscal, que más allá de nuestra liga estaba identificándose con una colegiatura que le pertenecía a un colega que no era él, esto trajo, particularmente la primera acción, trajo el pronunciamiento de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados de Perú, la JUDECAP, que atinadamente hizo eco precisamente de ese clamor ciudadano y también pues particularmente de los abogados de Perú, que veíamos en esa situación y en tu persona a todos los abogados en una situación pues indeseada, ¿no? No tanto por el momento que estamos pasando, sino por la forma de quién lo hace. En este caso un magistrado, que es el señalado por la ley, por los procedimientos para administrar justicia, para defender el derecho, ¿no? Para privilegiar el imperio y la ley, ¿no? Y es un tema que nos estaba dando. Muy atinadamente la JUDECAC ha pedido que en atención al Código de Ética del Abogado, pues la OMA o la ODEMA, quien corresponda, pues se aboque el conocimiento de ello y tome acciones. Son temas que probablemente no quisiéramos que pasen, pero que en situaciones como ella, pues creo que tienen la palabra, como también lo han tenido nuestros colegios de abogados y particularmente la Junta de Decanos a nivel nacional. Mi estimado colega, usted es un conocido abogado litigante y lo he visto también en otras presentaciones que usted ha tenido y que, bueno, ahora por el tema de la virtualidad se vienen publicitando en las páginas del Poder Judicial. Estamos saliendo, ojalá de pronto, de un tema ya de una pandemia que nos afectó en todo sentido, socialmente, económicamente. Los abogados libres particularmente, en el tema de la cuarentena nadie se acordó de ellos. Y cuando volvimos en el tema de la presencialidad, de la virtualidad. Ya ha anunciado en estos días precisamente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que a partir del 1 de septiembre, es decir, de ayer, ya están disponiendo que los magistrados y los trabajadores judiciales vuelvan a la presencialidad. ¿Cuál cree usted que podría ser, habida cuenta de todo lo que ha pasado en el tema de la virtualidad, lo favorable y no de esta virtualidad que todavía estamos viviendo y que esperemos pronto ya se supere? Porque si bien es cierto, ya se ha levantado a la presencialidad, dice hasta el 30 o 31 de septiembre, entendiendo que de acuerdo a cómo continúe la pandemia. ¿Qué usted puede rescatar como favorable y que de pronto no lo ha sido tanto? Independientemente de que haya pandemia o de que no haya pandemia, yo creo que este tema de la virtualidad se tiene que quedar y debió llegar para quedarse y que, bueno, las autoridades tienen que tenerlo presente, ¿no? Hoy en día, pues, los abogados, para poder presentarse a un proceso, ya no necesitan estar realizando ese tipo de traslados que te costaba hora tras hora, y eso ya no le supone un sobremonto al patrocinado. Justamente estaba leyendo el decálogo del abogado de San Ivo, un religioso, y decía algo así como, a ver, a tu patrocinado, a tu cliente, no le recargues los precios, los montos por el proceso y no le impongas esos montos que sean excesivos. En otras palabras, cóbrale lo justo, cóbrale lo necesario, lo que mereces tú por tu trabajo, ¿no? Entonces, en base a ello, pues, si viene la presencialidad y tenemos un proceso en Lima, en Tacna, en Arequipa, en Moquegua, en Tumbes, y somos de Piura y nos contratan, ¿quién va a pagar ese sobre? Va a ser el patrocinado, va a tener que pagar los pasajes del abogado, en avión, sea por vía terrestre, y eso va a causar un perjuicio económico cuando se puede desarrollar muy bien a manera
como se ha venido haciendo, ¿no? Por el tema de la pandemia a través de la virtualidad. Yo creo que respecto a los testigos, por el tema del principio de inmediación, para que se pueda también aplicar la psicología de parte del juez respecto a los testigos, a ellos sí deberían, por ejemplo, citársele presencialmente y el magistrado pues esté frente a ellos y ellos frente al magistrado. Pero el Ministerio Público, el abogado defensor de la parte agraviada, del actor civil en este caso, si es que hay actor civil, el abogado del imputado, si es que hay tercero civil responsable, el abogado también de esa parte procesal, pues ellos cada uno a través de un enlace virtual. Pero el testigo, el órgano de prueba, frente al magistrado. Y como que allí ya no se vulnera en alguna manera como lo que se dijo en un principio cuando entramos a la virtualidad, ¿no? Se está vulnerando pues este principio de inmediación donde el juez tiene que estar pues conectado con los medios de prueba, con las pruebas, pues ya ahí no pasaría eso. Entonces, las partes, sí, los demás sujetos procesales deberían estar enlazados. El testigo, el órgano de prueba, allí con el juez. Porque el juez es el que va a resolver y va a valorar posteriormente su testimonio. Y ha pasado que, por ejemplo, en procesos, cuando se estaba interrogando a un testigo, el testigo estaba con el hermano, con la mamá, o estaba con su pareja al costado y estaba que le soplaba. Por decirlo así, ¿no? De manera coloquial, estaba que le soplaba. Y teníamos que saber, señor magistrado, a ver, el interrogatorio es para la persona tal, es la persona tal quien tiene que responder. Pero se oye que hay una persona ajena al proceso que le está dando las respuestas. El señor magistrado decía, a ver, señores, por favor, apártense. Ya se apartaban en un momentito y después volvían a lo mismo. Para evitarse ese tipo de problemas respecto a los testigos, a los peritos, más que todo por los testigos, ellos sí deberían estar presentes de manera física frente al juez, ¿no? Pero las demás partes yo creo que no. Yo creo que no, que debería continuarse así. Si me preguntan, ¿qué quieres? ¿Ir al Poder Judicial o hacerlo desde tu oficina? Prefiero hacerlo desde mi oficina. ¿Por qué? Porque al Poder Judicial no puedo llevar todo el expediente. Al Poder Judicial no puedo estar cargando con todo eso. Y si lo llevo, encuentro unas mesas pequeñitas donde no cabe, tengo que estar con el imputado aquí. No voy a poder desarrollarme de la forma en que sí puedo hacerlo desde la oficina. Entonces, yo diría que se quede la virtualidad. Sería un error, desde mi punto de vista, el regresar a las audiencias presenciales. Sí, hay abogados que incluso se han parado a exteriores del Poder Judicial diciendo queremos que vuelva la presencialidad porque no nos atienden. Y por una parte, es cierto, ¿no? Que hay trabajadores del Poder Judicial con el respeto que se merecen los demás, pero hay ciertos trabajadores como que no le ponen empeño a lo que están realizando, ¿no? Me acuerdo que estábamos en una queja ante el órgano de control interno y en su descargo decía, no, pero es que yo estaba en mi casa haciendo trabajo, bueno, no estaba en la oficina y estaba en mi casa y no pude acceder al expediente, por eso no lo pude resolver. Y yo haciendo una absolución, le señalé al señor competente, al señor del órgano desconcentrado de control interno, pues, a ver, ella dice que estuvo en su casa, que no tuvo acceso al expediente y por eso no lo desarrolló por no sé cuántos meses, 12 meses, 10 meses, por allí. Pero ella ha seguido percibiendo su sueldo. A ver, si venía percibiendo su sueldo y no ponía pretextos para percibir su sueldo cuando el trabajo era remoto, ¿por qué pone pretextos cuando tenía que cumplir con su obligación que le establece su puesto de trabajo, ¿no? Que le exige su puesto de trabajo? Sí es cierto, pero para esas personas que no quieren realizar sus funciones existen otros medios, ¿no? Por ejemplo, tenemos las quejas. Y si el órgano desconcentrado o si es que las personas encargadas de ello no quieren tramitarlo, también se le queja delante de su superior.
y así consecutivamente, se van descartando. Es trabajoso, laborioso, sí, pero más o menos se tienen que ir ordenando las cosas. Y por el hecho de que estén presencialmente, esas cosas que ya se vienen arrastrando desde la presencialidad no van a cambiar, porque desde la presencialidad existía la OUMA, la ODEGMA, ¿no? Para quejar a los magistrados, para quejar a, inclusive a sus asistentes. No va a cambiar. Entonces, poco a poco, ¿cómo lo podemos cambiar? Con nuestras acciones, haciendo uso del derecho. Si el derecho me permite a ella, a esa persona, quejarle, pues le quejo. Y si el derecho no me permite hacer algo, no lo hago, porque me lo está prohibiendo, ¿no? Justamente ayer hablaba con mi colega y me decía, es como en el golf. En el golf nunca debes dar una ventaja a la otra parte. Si la norma te permite levantar la bola y limpiarla, pues levanta la bola y límpiala. No te confíes que la estás mirando y está limpia, no. Haz uso de esa regla que te otorga la norma. Pues les traigo esa partecita para decirle a los abogados, haz uso de esa facultad que te da la norma para poder, pues, hacer que se mueva el sistema. Y regresando a la pregunta que me planteaste, que me planteó usted, don Juan, pues no, yo prefiero estar desde mi escritorio, detrás de una cámara, se desarrolla mejor la audiencia así, que estar presencialmente, de verdad. Y yo, no solamente soy yo, he visto varios pronunciamientos por allí en Facebook de los abogados que están diciendo, volver a la presencialidad es un error. Es un error. Yo comparto esa postura, ¿no? Es un error. Debe quedarse el aspecto de la virtualidad para los abogados y los abogados, todos los abogados, sean jueces, fiscales o lo que fuera. Completamente, doctor, de acuerdo, mi estimado colega. En efecto, hay una frase que se acuñó en plena inicio de la pandemia, ¿no? La tecnología y particularmente la virtualidad ha venido para quedarse, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? Algunos, por ejemplo, pudimos capacitarnos, llevar maestrías incluso de manera virtual, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi promoción, en una maestría que hice, nunca nos logramos juntar ni siquiera para el momento de cuando nos graduamos, ¿no? Pero en verdad, ¿qué permitió? Yo tenía compañeros de estudios que eran ecuatorianos, por ejemplo, ¿no? Y ellos decían, en todo lo malo que bien, decían, pues, porque el tema de la virtualidad, porque todo lo que le significaba viajar, pues, desde Quito hasta Piura, desde Guayaquil hasta Piura, la provincia de Los Ríos hasta Piura, ¿no? Y en verdad, económicamente les sirvió mucho y aquella persona, bien dicen que en la universidad, en el colegio, etcétera, no tanto son los profesores ni la infraestructura, sino el empeño que le pongas tú a lo que estás haciendo, pues, ¿no? Lo que hagas, hazlo bien, siempre hemos escuchado, pues, ¿no? Y si me tocó, pues, estudiar en la virtualidad, pues, tengo que hacerlo mejor, pues, ¿no? Y de pronto mejor que ir a un aula, ¿no? Con todas las comodidades de mi hogar. Y bueno, en idéntica forma, el tema de esto, las audiencias virtuales, por ejemplo, muchos colegas en estos 2 últimos años, si bien es cierto, al principio de la pandemia, la cuarentena, el encierro, fue muy fastidioso, golpeó económicamente, anímicamente, etcétera. Pero de pronto conozco amigos y colegas que han estado litigando ya no solamente en Piura región, tienen Tumbes, tienen Lambayeque, tienen Arequipa, temas que jamás lo habían visto, jamás lo habían tenido, y que seguramente en estos momentos o van a pasar dos cosas. O cambian de Inclusive, abogado, perdón, doctor, inclusive, o cambian de abogado o recargan los costos, y eso sí les sería lamentable. inclusive al estudio jurídico han llegado casos de Alemania para poder También, representarlos de otros países, un caso de Alemania, otro de España, España, claro. Sí, y esto ha sí. facilitado la virtualidad. Tiene que quedarse, don Aldana, tiene que quedarse. Sí. Estoy preocupado porque teníamos en octubre, teníamos una continuación de Vista la Causa para un tema precisamente, me haces acordar con una patrocinada de España, no sé cómo ir a hacer para ello, finalmente situaciones como estas, ¿no? Amigo mío, ya terminando esta tertulia, que en verdad ha sido muy aleccionadora con la experiencia tuya que nos has dicho y nos has señalado, tú tienes los noticieros y todos los días
es imposible que dentro de un noticiero no haya un abogado, ¿no? O no se hable de temas legales, ¿no? A nivel nacional estamos pasando unas situaciones en las cuales los abogados están tomando, y el Poder Judicial, el Ministerio Público y los abogados mismos están tomando un protagonismo inusual, digamos. ¿Cuál cree usted que debe ser el patrón para que un abogado defensor particularmente no cruce esa delgada línea que hay entre lo ético y lo antiético y lo legal y lo ilegal cuando de defender a alguien se trata? ¿No? A veces hacen entrevistas a tal o cual patrocinado y tantas cosas que uno lo mira y dice, caramba, no necesito ser abogado para saber pues, que algo no está diciendo bien, ¿no? En estos días, por ejemplo, ayer, Hilder 13 habla pues que un conocido del ministro ya estaría en Venezuela, y cuando su abogado jura y rejura que se encuentra acá y que se va a presentar y que está evaluando, por ejemplo, una colaboración eficaz. Al margen de que sea o no verdad, ¿cuál cree usted que debería ser los parámetros que un abogado debería autorregularse para no cruzar esa línea? En principio, don Aldana, cabe recalcar algo que muchos, ya que tocaste los medios de comunicación, muchos de los medios de comunicación olvidan. Es cierto, ¿no? A veces los medios de comunicación se ponen en la situación de un abogado, asumen la posición de un abogado cuando no lo son en su gran mayoría, porque hay algunos periodistas que sí, que son de la carrera, ¿no? Pero hay unos que no, y olvidan eso importante que es la presunción de inocencia. Entonces, empiezan a decir, oye, pero hay este elemento de convicción, hay este otro elemento de convicción, no sé, dependiendo del estado del proceso, hay un medio de prueba que dice esto, otro, y dicen, ya, tu patrocinado, concluyen, hacen conclusiones, es culpable. Es culpable. En principio, la parte de la prensa tendría que aprender a presumir, no en contrario a la norma, ¿no? Sino a presumir de acuerdo a lo que dice la norma. Si la norma dice que pues, tengo que presumirlo inocente, lo tengo que presumir inocente. Si hay elementos de convicción, no concluir. No, pero el elemento de convicción dice esta cosa. Ya, culpable, culpable, culpable. Y por otro lado, el abogado, creo yo, no tiene que relacionarse personalmente con el caso. No tiene que relacionarse, porque hay abogados que lo hacen personal el proceso, y el proceso no lo puede ser personal. Decía Couture en su decálogo de abogados, decía, olvida, más o menos así, decía, olvida, que cuando tú estás llevando el proceso, y tienes un enfrentamiento con el juez, con el fiscal, con otro abogado, pues esa batalla se queda allí. Una vez que termina y sales a la vida cotidiana, pues entonces ya no eres su enemigo del juez, ya no tienes que enfrentarte a la prensa ni nada. Pero el problema de muchos abogados es que lo hacen personal, no olvidan. Yo recuerdo que a un colega en una oportunidad veíamos que su patrocinado iba a ser condenado y éramos de la parte del actor civil y le dije, ¿sabes qué? Hay que reunirnos para poder llegar a un acuerdo, más aún cuando la norma te permite llegar a acuerdos, ¿verdad? No es que tú vayas a faltar a la ética por citar al abogado de la otra parte para poder conversar el tema de un acuerdo, si la norma inclusive te lo permite. Y el abogado dijo, no. Es más, llevé cursos con él y yo le he considerado un buen amigo, ¿no? Pero no por considerar un buen amigo voy a confundir la amistad con el proceso y nada de eso. Todo era tema profesional. Y me dice, ¿sabe qué? Señor Ángel Daniel Ortiz Ayosa, me dice, yo estoy representando un proceso contra su patrocinado tal. Y otro proceso en contra de mis patrocinados, donde su patrocinado es la parte accionante, tal. Y por lo tanto, creo que no es ético que nos reunamos. Pero ¿por qué no es ético? A ver, ¿por qué haces el caso personal? Entonces, he allí el problema de muchos abogados. Y cuando lo haces personal, pierdes los papeles, te enfrentas a la prensa, se te nota en el rostro,
la forma en cómo te diriges a ellos, ¿no? Y un consejo, pues, el más importante, creo yo, es que no lo hagamos personal, ¿no? No hagamos personal este tipo de procesos que llevamos. El cliente está bien, tenemos que pelear por él, está bien, pero la pelea es ¿en dónde? En el proceso. No me voy a poner a discutir con un periodista que sí, que esto, que esto, que esto, que esto otro. Pero si eso no va a ayudar en nada al proceso, es un desgaste, al contrario, desgaste de tiempo, de esfuerzo, te desgastas la garganta hablando con el periodista, tratando de convencerlo cuando él no va a ser el que va a dar el veredicto. Él puede decir muchas cosas, pero ¿quién va a dar el veredicto? Va a ser un magistrado que conoce el derecho. Se presume que conoce el derecho, ¿no? Principio de Julia Novicuria. Entonces, ¿por qué me voy a discutir con un periodista? ¿Por qué voy a asumir esa posición? Como que si yo fuera el familiar o como si yo fuera el imputado, como si yo fuera el que está en esos zapatos. No, no tenemos que mezclarnos. Una vez que se acaba el proceso, una vez que salimos de la audiencia, una vez que estamos con la sociedad, olvidemos que esa batalla no es contra mi amigo, no es contra el señor periodista, no es contra el otro, no. La batalla es contra el Ministerio Público cuando éste esté ejerciendo sus funciones. Pero cuando ya no está ejerciendo sus funciones, ¿qué tal, señor fiscal? O por su nombre, ¿no? La mano, un café, no hay problema. Pero si lo hago personal, me voy a estar peleando con todos, con todos. Un viejo adagio propio de la carrera dice que los clientes pasan, pero los jueces quedan, pues, ¿no? Si me voy a meter con la verdad de un cliente y pelearme con el fiscal, y no lo hablo el fiscal en los pasillos, pues que estoy fuera de foco, pues, ¿no? Es lo que un poco... Y en algo que caen es en decir esto: mi patrocinado es inocente, dicen. Esa es la verdad. Y hay un enfrentamiento de verdad. El periodista le dice, no, la verdad es que es culpable. Y el abogado, no, la verdad es que es inocente. Oye, en principio, en el proceso penal no se determina la verdad. La Corte Suprema lo ha dicho, es un grado de certeza. ¿Y tú qué sabes, señor abogado, cuál es la verdad? Tú todavía estás en vías de poder acreditar tu teoría del caso. No llegas ni a la certeza y dices, la verdad es que mis patrocinados son inocentes. No, mejor abstente de decir ese tipo de comentarios, ¿no? Porque cuando dices eso, parece que te estás involucrando con el caso, parece que te estás relacionando, personificando en ese proceso, y lo cual no debe de ser así, no debe. Ahí hay el riesgo de lo que la prensa llamó el brazo legal de la organización, ¿no? Cuando hay esos temas, ¿no? Cuando ya se ha cruzado esa línea que le digo. Pero una cosa es ser quien defiende un caso, ¿no? Creo en la persona que estoy defendiendo, busco los mejores argumentos prácticos y legales para hacerlo. Y otra cosa es participar con él en lo ilícito que está haciendo, con él o con ellos. Mi estimado colega, doctor Ángel Daniel Ortiz Ayosa, en verdad, siempre será un placer conversar con usted a nombre de Abogados en Línea y el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, en la persona de su decano, el doctor Martín Castillo Nizama. Queremos agradecerle, pero también señalarle que nos solidarizamos con este mal momento que usted ha pasado, que personifica seguramente aquellos hechos que no han salido a la luz porque no se han transmitido en vivo, como sucedió con ello, pero que esto sí sirva para que tanto abogados como magistrados, Poder Judicial y Fiscalía actúen de la mejor manera, teniendo en cuenta que el respeto mutuo es la llave para cualquier situación que nosotros busquemos para bien de la sociedad. Nos gustaría escuchar a manera de conclusión algún tipo de mensaje o reflexión que tendría para nuestros colegas a propósito de los hechos que sucedidos en estos días con su persona. Muchas veces veo en las redes sociales, más que todo en el TikTok, comentarios así como que danos un consejo para poder desarrollarnos como abogados. Y he visto que los decálogos del abogado
Bueno, hasta ahora conozco 3, el de Couture, el de Ángel Osorio Gallardo y el de San Ivo, pues son excelentes reglas a seguir. ¿Quieres ser un buen abogado, aparte de conocer la norma procesal, de conocer bien el derecho? Conoce esos mandamientos. Haz los tuyos, eso sí, haz los tuyos para que te puedas conducir bien. Hay un mandamiento que dice que el abogado no tiene que asumir casos injustos. Y hay abogados que muchas veces asumen ese tipo de casos. No porque al patrocinado se le esté imputando violación, narcotráfico, homicidio u otras cosas, sino porque sabemos que ese proceso está perdido porque los elementos de convicción o medios de prueba en su momento vinculan directamente y nos hacen prever una condena y le decimos al patrocinado, ¿sabe qué? Yo lo puedo sacar. Yo lo puedo sacar. En ese caso yo considero que estás defendiendo un caso injusto. ¿Por qué? Porque le estás haciendo una injusticia a tu patrocinado. Le estás mintiendo. Pero existen muchas personas así. Entonces, estos lineamientos tenemos que verlos, leerlos, hacerlos propios, aplicarlos en la vida cotidiana. Ese sería mi consejo, estimado amigo Aldana. Te agradezco por la invitación que me has hecho a este programa, agradezco al Colegio de Abogados de Piura, pues, y hasta otra oportunidad, pues, si me invitan, voy a estar aquí con mucho gusto conversando con ustedes. Muy amable colega, y a todos nuestros seguidores, invitarlos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana para una tertulia como esta, con un invitado como el que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, doctor Daniel Ortiz Ayosa, muy amable. Hasta luego, un abrazo a la distancia, hasta luego.